Tal como anunciamos, recibimos al miembro del Tribunal Constitucional, magistrado Carlos Ramos Núñez, al que saludamos y damos la bienvenida más cordial a RPP. Muy buenas noches, doctor Núñez. ¿Cómo le va, Fernando? Un placer saludarlo nuevamente. Como usted sabe, se ha reactualizado un debate complejo de fondo sobre nuestra definición constitucional del Estado, es decir, del equilibrio que hay que guardar entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Se ha dicho siempre que tenemos un régimen presidencialista moderado, pero ha ido moderándose cada vez más al reforzarse algunos poderes del Parlamento. Explíquenos usted cómo definiría el estado actual de nuestra Constitución antes de ver los cambios que se quieren introducir eventualmente a alguien que no la conozca en los términos más simples posibles. Bueno, en líneas generales, digamos, no solamente la Constitución del año 1993 tiene un carácter semipresidencialista, ¿no?, con fuertes atribuciones concedidas al jefe de Estado. En realidad, en la tradición constitucional peruana, y diría en realidad de las Américas, ¿no?, excluyendo quizás el caso de Canadá, que más bien sigue un régimen parlamentario, se ha buscado que sea el jefe de Estado quien detente, ¿no?, es decir, potestades amplias, ¿no?, tanto así que se ha hablado de un monarca republicano, ¿no? Naturalmente esto con el pasar de los años se fue moderando, la influencia del parlamentarismo jugó ahí un gran papel, de tal manera que a la fecha lo que tenemos es un sistema semipresidencialista, ¿no?, con sesgos, ¿no es cierto?, de carácter parlamentario, pero que sin embargo tienden, yo diría, es una suerte de tendencia, por lo menos durante el siglo XX, de reforzar, de potenciar, digamos, el poder del Parlamento, ¿no? Hemos tenido crisis difíciles, recordará usted que hacia 1910, 1911, cuando Leguía aún era el presidente, tuvo una oposición tenaz de su propio partido, en ese momento el Partido Civil, cayó un presidente como Billinghurst también, ¿no? Es decir, Leguía tuvo que hacer, no obstante que ganó las elecciones en esta segunda ocasión, una suerte de golpe de Estado, porque temía de que el Partido Civil, que tenía una fuerte presencia en la Corte Suprema, en ese momento con atribuciones jurisdiccionales de carácter electoral, podía anular su victoria, ¿no? Bueno, sí, nos ha hecho un resumen de los años 10. Sí. También conocida por todos, ¿no? Es decir, que sufrió el acecho, desde el Congreso, o el papel de Fernando Belaúnde en su primer gobierno, que también padeció, digamos, las acechanzas, los ataques tanto del partido aprista como del odrismo, ¿no? Es decir, que incluso incluyeron la posibilidad de hacer algunas reformas sociales que resultaban cruciales, nos muestra pues un escenario difícil. Y lo complicado viene en los últimos años a partir, digamos, del 2015, ¿no es cierto?, una vez que Pedro Pablo Kuczynski gana las elecciones por ese famoso margen tan breve. Entonces desde el Congreso se inicia una batalla dura, severa, ¿no?, constante, que da lugar a toda esta crisis que yo diría continúa todavía ahora, ¿no? Bueno, es la primera vez que hemos visto, no se había visto en los años 10 del siglo XX a los que ha hecho referencia usted, que haya habido, por una parte, una disolución legal o reconocida como tal del Congreso como consecuencia de dos confianzas denegadas, una de ellas fácticas. Todas esas han sido novedades, porque usted ha aludido al gobierno de Billinghurst, fue simplemente derrocado por una decisión militar, de manera que no se compara a las cosas que hemos vivido durante el quinquenio pasado. La pregunta es, las modificaciones que se quieren introducir ahora para limitar el ámbito de aplicación de la confianza, ¿son
concordes con la Constitución o suponen una interpretación de ella ilegítima? Mire, darle una respuesta directa sobre el particular supondría de mi parte un anticipo de opinión, ¿no? Que no, por supuesto, forma parte de mis atribuciones y de mis deberes como magistrado. Pero lo que podría únicamente señalar es lo siguiente, que existen sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Una del 2018 hubo un proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Que fue ponente el doctor Ferrero, en el que el Tribunal Constitucional de manera unánime rechazó la posibilidad de modificar la cuestión de confianza a través de una variación del reglamento del Congreso, ¿no? Que como todos sabemos, según un mandato de la Constitución, tiene rango de ley. En una segunda ocasión, en un caso en el que fui ponente, allí, con motivo de esta denegación fáctica a la cual usted se hizo referencia, se establecieron también ciertas reglas respecto de la cuestión de confianza, ¿no? Yo lo que pienso es que estos asuntos no solamente tienen, digamos, una textura de carácter jurídico, ¿no? A veces muy fina, ¿no? Sino que básicamente necesitan de la voluntad política de los agentes en conflicto, ¿no? Es decir, en realidad, una conversación. Si hubo necesidad de una intervención del Tribunal Constitucional, ¿no? Y bueno, cuando se produjo el cierre del Congreso, ¿no? Esto se debió en gran medida a la falta, a la ausencia de un diálogo político que sugiriera una solución, una salida válida, ¿no? Políticamente viable, ¿no? Es decir, el papel de los tribunales, digamos, tuvo que sustituir de alguna manera, digamos, la precariedad de la política. De acuerdo. Entonces lo entiendo bien cuando usted nos dice que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional vuelve imposible, constitucionalmente inapropiado, restringir el campo de aplicación de la confianza a través de un voto de interpretación de este tema. Bueno, lo que yo diría es que habría que pensarlo muy bien, ¿no? Quizás, quién sabe, digamos, esa solución debería darse a través de una deliberación que se oriente hacia una reforma constitucional, ¿no? Antes que a través de una ley de carácter interpretativa, más aún auténtica, que ya sabemos qué naturaleza tiene y cómo acaba. ¿A usted le parece que es indispensable proceder propiamente a una reforma constitucional, con lo que eso implica del procedimiento en 2 legislaturas ordinarias sucesivas? Bueno, lo que yo sugeriría es, en primer lugar, un diálogo político franco, abierto, a través de aquellos portavoces capaces, ¿no es cierto?, moderados de ambos lados, que estén en condiciones de dar una salida política a una crisis como esta, ¿no? Es decir, hacer lo que decía alguna vez Ramiro Priale, ¿no es cierto?, con este gran político aprista, conversar no es pactar. De Junín, precisamente. Una última pregunta. De alguna manera, la regla que deban de seguir nuestros políticos. Una última pregunta, doctor Ramos. La política no es un sistema de antagonismos y de odios, sino más bien de cooperación y de entendimiento. Ojalá que los hechos confirmen esa definición suya de la política. Termino preguntándole brevemente. ¿Usted está de acuerdo con que se modifique la modalidad para elegir a sus sucesores en el Tribunal Constitucional y pasar a hacerla por invitación del Congreso? Bueno, en realidad, en la sentencia que nosotros dictamos, ¿no?, se estableció lo siguiente, que ambas posibilidades eran válidas, ¿no? Quizás también puede seguirse un sistema mixto, ¿no? Por ejemplo, podría funcionar de la siguiente forma. Es decir, hay figuras, digamos, podría decirse de primera línea en el campo de la doctrina jurídica peruana,
sobre todo en el campo constitucional o eventualmente en otras materias, que dada pues su larga línea de producción intelectual, su reconocimiento público, sus años de servicio a la abogacía o a la cultura jurídica, podían prestarse a una invitación, ¿no? Pero también están aquellos abogados jóvenes, ¿no es cierto?, que empiezan una carrera, que tienen sin embargo los requisitos, quizás por los 45 años, que podrían, por supuesto, no cerrárseles el camino para llegar al Tribunal Constitucional, de tal manera que podrían ellos sí someterse a un concurso, ¿no? Bueno. De tal manera que un grupo de 6 magistrados, o quién sabe 7, si el tiempo corre, ¿no?, puedan llenarse esas plazas, unos 2 o 3 a través de invitación, que pueda hacerse naturalmente con la coordinación unánime de todos los grupos políticos, que sean capaces de llegar por encima de los 87 votos, y los otros 4 o 3 más, ¿no?, podían ser elegidos a través del concurso. De acuerdo. Es decir, lo importante en este caso es la deliberación, el respeto de la meritocracia y sobre todo la transparencia. De acuerdo, tomamos nota de esos 2 criterios, entonces, meritocracia y transparencia. Muchas gracias, doctor Carlos Ramos Núñez, miembro del Tribunal Constitucional, pronunciándose sobre los alcances del cambio, de la confianza como figura que solicita el Ejecutivo ante el Parlamento, y también sobre la modalidad de elección de los que deban ser los futuros miembros del Tribunal Constitucional. Vamos a pasar a hablar ahora ya no sobre ley y sobre derecho, sino sobre salud y sobre prácticas sociales y reuniones sociales, a propósito del partido de fútbol que mañana juega la selección peruana contra la uruguaya. Y para eso se ha autorizado un aforo, de manera que recomience el fútbol con cierto público en el estadio. Nos lo va a explicar el doctor Gustavo